Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Sabemos que cada día es muy importante el buscar de Dios, de su gracia, misericordia y de su bendición. Y qué mejor a través de la espada del Espíritu, como lo es la palabra de Dios, y también las demás armas espirituales que el Señor nos ha dado para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma. Hoy, en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy, en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo número 3, de los versículos 7 al 15, los cuales pues son los últimos versículos de esta epístola y también del capítulo número 3. Y hoy, aprovechando al máximo el tiempo que tenemos disponible, quiero que por favor, ahí donde quiera que te encuentres, me acompañes en la lectura de los versículos que hoy vamos a estudiar y que el Señor nos va a dar la enseñanza. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo número 3, versículos 7 al 15. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Instrucciones personales. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Salutaciones y bendición final. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hoy, en esta oportunidad, como lo mencionamos al principio, en la continuación del estudio bíblico correspondiente a este día y por consiguiente finalizando ya el estudio de esta epístola del apóstol San Pablo a Tito, específicamente el capítulo número 3, de los versículos 7 al 15. En este versículo número 7, nuevamente el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les recuerda a Tito que también él se los haga llegar a los hermanos y a las hermanas de las iglesias de Creta. Y si hay algo muy importante acá en este versículo número 7, que hace énfasis acá cuando dice para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ya en el anterior estudio bíblico que nosotros dimos con anterioridad, dimos a conocer lo que es justificados por su gracia, ya que definitivamente es muy importante, ya que a través de esto nos damos cuenta que es por la gracia y misericordia de Dios que hoy, en primer lugar, cada ser humano tiene vida, los que la tenemos, y también la gracia y misericordia
en cuanto a la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Y por lo tanto, definitivamente nosotros sabemos a la luz de la palabra de Dios cuando dice acá, justificados por su gracia. Justificados. Justificados viene de la palabra justificación. Justificados, justos por creer en Dios. Justicia, justos, justificados en la fe en Jesucristo, la salvación del ser humano por gracia de Dios y no por obras de la ley ni por justicias humanas. La justicia por medio de la fe, recordemos que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia su fe en Dios. Y nosotros sabemos que la justificación de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, lo cual definitivamente está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, específicamente en los versículos 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto nos conduce a la salvación de nuestras almas. Y respecto a lo que es justificación, aquí mismo en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 5, de los versículos 1 al 6, nos dice, resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La justificación es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio, ofrenda de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Y acá también en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 3 y versículo 25, nos confirma esto, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios nos hace y llama justos por medio de la fe. La gracia, regalo de Dios, no por méritos propios, intelecto, pergaminos, raza, posición social o justicias humanas que son como trapo de inmundicia ante Él, porque recordemos lo escrito en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos vosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, nos damos cuenta el regalo de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, que nos hace justos. Y definitivamente, cuando dice acá, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Recordemos que esta palabra herederos tiene que ver con herencia, lógicamente. Hay herencia espiritual, hay herencia terrenal. Eso lo sabemos muy bien. Pero acá está hablando de herederos como hijos, y las que son hijas de Dios, nacidos, y las que son nacidas de nuevo, del agua y del Espíritu, a través de la fe en Jesucristo, somos herederos de Dios. Y esto quiero que me pongas muchísima atención, porque está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo número 8 y versículo 17,
el cual dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto también nos lo confirma acá el Señor a través de la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 1 y versículo 14, cuando dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Siempre acá en esta misma epístola a los Hebreos, en el capítulo número 6 y versículo 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y también acá en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 11 y versículo 7, nos dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Además de coherederos con Cristo. Y mira acá en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 1 y versículo 3, acerca de esto nos dice una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 4. Nos damos cuenta entonces acá, en este versículo número 7 de esta epístola del apóstol Pablo a Tito, cuando nos dice, conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay esperanza espiritual de que un día vamos a estar en la presencia del Señor ya por la eternidad. Y mira, y esto acerca de la vida eterna, quiero que me acompañes en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3, versículos 15 y 16, en el cual dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en el versículo número 36 de este capítulo número 3 del Evangelio de San Juan dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. En el capítulo número 4, específicamente en el versículo número 14, nos dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Luego, también en el versículo número 36, es el que acabamos de leer y que pertenece a este capítulo número 4, ya que también en el capítulo número 3, en el versículo número 36 del capítulo número 3, también nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Luego, aquí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo número 5, versículo 24, nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el capítulo número 6 y versículo 40, siempre del Evangelio de San Juan, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Luego, en el capítulo número 12, siempre del Evangelio de San Juan, en el versículo número 25 dice,
El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Luego, en el capítulo número 17 y versículo número 3 del Evangelio de San Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, específicamente en el capítulo número 6, versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí definitivamente nos confirma el Señor lo que les estábamos mencionando, que un día vamos a estar en su presencia, ya que la vida eterna, pues desde el momento en que nosotros le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos ya la vida eterna y esta a plenitud cuando ya estemos en su presencia por la eternidad. En cuanto a este versículo número 7 de la epístola del apóstol Pablo a Tito, el capítulo número 3, la versión de la Biblia Dios habla hoy, de este versículo nos dice, para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el versículo número 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Cuando dice palabra fiel, esta es la palabra de Dios. Palabra fiel, una expresión común en la iglesia primitiva que ocurre 5 veces en las epístolas pastorales. Recordemos, a manera de referencia, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo número 1, versículo 15, nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En el capítulo número 3, versículo 1, siempre acá, de esta epístola, requisitos de los obispos, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Capítulo número 4 y versículo 9, siempre de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 11, nos dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Entonces aquí nos confirma la palabra, y que son palabras fieles con firmeza, ya que definitivamente acá nos dice que insistas con firmeza. O sea, la palabra de Dios tiene que ser siempre con toda la firmeza y estable en todo tiempo y siempre perenne. Y cuando dice que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, los creyentes animados a través de la fe a realizar buenas obras, sirviendo a Dios y al prójimo. Recordemos que definitivamente una fe sin obras es muerta, como lo dice la palabra de Dios, pero siempre aclarando que el hacer solamente obras no salva. Entonces, la fe va acompañada con obras. Hebreos, capítulo 10, versículo 24, acerca de esto, nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El amor trae definitivamente el hacer el bien a los demás. Luego, en la epístola de Santiago, capítulo 2 y versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 2 y versículo 12, nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras
buenas obras útiles a los hombres, es decir, para el fin del Evangelio, son aquellos que responden por el testimonio santo al Evangelio. En el versículo número 9 nos dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El evitar las cuestiones necias. Y esto definitivamente está escrito acá en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 2 y versículo 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y también en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo número 2 y versículo 14 dice: un obrero aprobado, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En el versículo número 24, siempre de este capítulo número 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nos dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y luego, en la epístola del apóstol Santiago, capítulo número 3 y versículo número 14, nos dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Cuando dice genealogías, en aquel tiempo, ya lo mencionamos específicamente en el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, cuando los judaizantes se infiltraron en las iglesias de Galacia. Estos pregonaban, además de la ley, costumbres que no estaban en la ley. La circuncisión, que sí estaba en la ley, pero que ya para el creyente en Cristo Jesús, pues ya no era necesario ni es necesario realizarla. Pero acá lo peligroso de los judaizantes es que ellos también habían adoptado mitos, leyendas, fábulas, que iban en contra de la misma ley mosaica y que ellos también pregonaban en ese momento. Entonces, genealogías, definitivamente, a través de las genealogías, el pueblo de Israel era muy dado a la superstición. Nosotros sabemos que las genealogías definitivamente tienen que ver con los antepasados, y eso definitivamente era lo que los judaizantes se habían dedicado a pregonar también en las iglesias en aquel tiempo, y que era muy peligroso. Y por eso el apóstol Pablo se lo hace ver a Tito, para que él también se lo manifieste a los hermanos y a las hermanas de las iglesias que estaban en Creta. Y por eso las contenciones también es algo que a través de la historia de la humanidad ha sido muy negativo, principalmente en las iglesias. Discusiones acerca de la ley, el evitar poner atención a los judaizantes, que pregonaban que era necesaria la circuncisión como medio para la salvación, tratando de invalidar de que la salvación se obtenía por medio de la gracia. Y ellos decían que no era posible esto si no se circuncidaban los varones. Pero nosotros sabemos que ni la circuncisión, ni el que es incircunciso, hoy eso no tiene nada que ver para cuando alguien necesita de Dios. La circuncisión, ya lo hemos dado a conocer en anteriores estudios, es la del corazón, cuando Cristo está morando en nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuestiones vanas y sin provecho, o sea, el evitar el mal. Y esto estaba aconteciendo precisamente también en Creta, y para lo cual el apóstol Pablo le da indicaciones a Tito. Y hoy en día las falsas enseñanzas
también están proliferando en las iglesias, y eso hay que dejarlo por un lado, sacarlo, ya que definitivamente eso conduce muchas veces a la perdición de muchos y de muchas que son débiles en la fe. En el versículo número 10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Al hombre que cause divisiones. Acá también se aplica a la mujer. El alejarse de los o las creyentes dicenciosos o dicenciosas, pendencieros o pendencieras que no aceptan exhortación ni amonestación de autoridad de la iglesia, deséchalo. Se deben de 2 advertencias para seguir el modelo básico de disciplina establecido por el Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañes respecto a esto al Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 18, versículos 15 al 17. El Señor lo hizo ver cómo se debe perdonar al hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mira, ya el Señor había puesto también esto, ya que siempre van a existir personas que no se quieren sujetar, y por lo tanto aquí el Señor lo estableció en ese momento, y hoy nos rige. En la epístola del apóstol Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo número 16, versículos 17 y 18, respecto a esto dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La falsedad. Luego, también en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, específicamente en el capítulo número 3, versículos 14 y 15, dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Mira, aquí está definitivamente, desde el momento que leímos San Mateo capítulo 18 versículos 15 al 17, está claro respecto a esto. Es muy duro, pero hoy en día se tiene que hacer, no porque se margine a los demás, sino que muchas veces es necesario hacerlo. Y en el versículo número 11, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le menciona a Tito, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Muchos que caen en disensiones con facilidad se pierden, ya que definitivamente viven una vida de pecado, sembrando para sí su perdición, condenado por su propio juicio, o sea, por su propia conducta impía. Un creyente faccioso rebelde trae juicio sobre sí mismo, y esto definitivamente, mira, en la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: tú sabes que alguien así tiene la mente retorcida, y sus pecados lo condenan. Mira qué tremendo es esto. Y es muy duro, pero se debe de hacer. Luego, ya finalizando, el apóstol Pablo, cuando escribió esta epístola a Tito, sus instrucciones personales. Y acá menciona a varios hermanos que también en su momento fueron de gran utilidad para la divulgación del Evangelio de Jesucristo, acompañando al apóstol Pablo y a los demás siervos y siervas que el Señor ya había puesto para la obra misionera. En las instrucciones personales, en el versículo 12 dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico
apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Artemas. Lo poco que se puede saber de Artemas, este era un varón, y este nombre Artemas procede del idioma griego Artemas, que significa sano, y es una abreviatura del nombre Artemidoros, que viene de Artemisa. Este era un obrero, alumno del apóstol Pablo, ya que fueron compañeros en Nicópolis. Se sabe que Artemas fue pastor en Listra tiempo después. En cuanto a Tíquico, acompañó al apóstol Pablo de Corinto a Asia Menor. Y esto está escrito específicamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo número 20, específicamente rectificando en el capítulo número 20, versículo 4, siempre del libro de Hechos de los Apóstoles. Y dice, y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Además, Tíquico llevó la carta del apóstol a la iglesia en Colosas, y esto está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 4 versículo 7, y no se sabe con certeza si también la de los Efesios. Tíquico regresó junto con el apóstol Pablo de Grecia a través de Macedonia hasta Asia Menor, pero no se sabe si siguió a Jerusalén. Y acá menciona Nicópolis. Nicópolis, pasar el invierno allí. Nicópolis, ciudad de victoria. Así es el significado. Y esta ciudad puede ser solo una de las 9 ciudades diferentes que fueron nombradas así, debido a batallas militares decisivas que se habían ganado en ellas o sus alrededores. Es probable que esta Nicópolis en particular estuviera ubicada en el sur de Grecia, sobre la costa oeste de Acaya, que era un buen lugar para pasar el invierno. Luego, en el versículo número 13 dice a Zenas, o sea con Z, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aquí nos damos cuenta de otros hermanos, siervos de Dios, que eran parte de la obra misionera, como Zenas, con Z. Zenas, intérprete de la ley mosaica, escriba, equivalente a un maestro que imparte enseñanza hoy en día. No se conoce mucho de esta persona. En cuanto a Apolos, Apolos, abreviatura griega de Apolonio. Apolos era un evangelista, líder de la iglesia, amigo del apóstol Pablo. Era judío de Alejandría, Egipto. Era elocuente, conocedor de las Sagradas Escrituras, ferviente en el Espíritu e instruido en el camino de Dios. Y esto definitivamente está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo número 18 y versículo 24, en el cual dice, Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Recordemos que en el año 54 después de Cristo, Apolos viaja a Éfeso, donde Aquila y Priscila lo instruyen acerca de entender y comprender mejor el Evangelio de Jesucristo, ya que antes de esto
Apolos estaba muy familiarizado con el bautismo de precisamente que había realizado en su labor ministerial Juan el Bautista. Y esto lo acabamos de leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 18, versículo 25, lo cual Apolos predicaba el arrepentimiento y la fe en el Mesías, que incluso haya creído que Jesús era y es el Mesías, pero no conocía en sí la magnitud y significado de la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo solicita a Tito que proporcione a Zenas y a Apolo lo que necesiten para desarrollar la obra evangelizadora. Y eso es lo que precisamente muchas veces nosotros hoy en día debemos de tener muy en cuenta, el colaborar con los hermanos y las hermanas en la fe que están trabajando en la obra misionera hoy en día debido a la maldad extrema, al pecado. Es necesario dar a conocer las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, ya que todos, cada mañana cuando amanece o cada noche cuando nos acostamos, debemos de darle gracias a Dios por su gracia y misericordia de darnos la vida y la oportunidad a aquellos y aquellas que no le conocen de poder llegar a la luz admirable. Y los que tenemos el privilegio de ser hechos hijos y las que son hijas de Dios, de darle la honra y la gloria y de servirle con todo el corazón. En el versículo número 14 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El aprender a practicar la palabra de Dios en general, pero principalmente el amor, temor de Dios, amor al prójimo, ayudando en toda circunstancia y tiempo a aquel necesitado. A través de esto, dar fruto como árboles buenos que somos y así fructificar. Salutaciones y bendición final. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Acá, ya al finalizar, el apóstol Pablo, la redacción de la epístola, se despide con saludos para toda la congregación. El amor fraternal, derivado del amor de Dios, la gracia. Recordemos que el apóstol Pablo siempre lo hemos manifestado. Él tenía la llenura del Espíritu Santo. Y si algo a él lo distinguió en el tiempo que él le sirvió al Señor, fue el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad. Y esto definitivamente siempre que él saludaba a las iglesias, siempre mencionaba paz y gracia. O sea, la gracia, la aceptación. Y cuando dice acá, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Definitivamente nos damos cuenta cómo la labor misionera del apóstol Pablo llegó a tener una gran labor y que hoy en día el Señor nos permite a través de su palabra, de los siervos y de las siervas que han trabajado para que el Evangelio del Señor Jesucristo llegue a muchas almas. Hoy, al concluir esta epístola del apóstol Pablo a Tito, hay algo muy importante, principalmente para los hermanos y las hermanas en Jesucristo que son jóvenes en edad física, que siempre
cuando un hermano o una hermana en la fe los exhorte, los aconseje con sabiduría, siempre estén dispuestos a recibir esos consejos que vienen de parte de Dios a través de sus siervos y de sus siervas. Si nos damos cuenta acá, lamentablemente también existen en las congregaciones hoy en día y en la antigüedad también han existido aquellos hermanos y aquellas hermanas que muchas veces son rebeldes y que llega su nivel de rebeldía a rebelarse. Y por eso acá lo mencionamos, que era muy triste, muy lamentable lo que está escrito acá en el versículo número 10, cuando dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Mira qué tremendo es eso, porque es lógico. Si tú ves, incluso si lo tomamos desde el punto de vista de la vida terrenal, también cuando nosotros nos damos cuenta que hay personas negativas, personas que no aportan absolutamente nada, nos alejamos de ellos o de ellas, porque definitivamente solamente van a causar daño, a dividir. Y por eso acá el apóstol Pablo se lo da a conocer a Tito, para que seguramente, recordemos, como lo mencionamos ya anteriormente, que los cretenses eran muy famosos por sus actitudes en su vida. Su mismo líder, por decirlo así, que era un filósofo griego, los había tachado de glotones, ociosos, o sea, que eran lo peor de la cultura griega. Y sin duda alguna esto afectó también, porque sin duda alguna había alguien o algunos que causaban divisiones y que no hacían caso. Entonces hoy en día yo sé que definitivamente Dios no desecha a nadie, sino que es el mismo hombre, la misma mujer, que escoge su destino. Porque existe la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, y que muchos entran allí y ahí les gusta estar, y muchos ya no salen de ahí y se pierden y van a condenación. Mientras que existe la puerta angosta y el camino estrecho que lleva a la salvación, y que muy pocos entran y que muy pocos soportan, y que nos lleva a la vida eterna. La puerta es Jesucristo. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa en la misma, murió, pero resucitó al tercer día, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios, y hoy está intercediendo por nosotros, que está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy quiere, amigo y amiga, que no conoces de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, que te acerques a Él. El Señor Jesús abre sus brazos en amor y en misericordia para que salgas de la vida pecaminosa que estás llevando. Hoy es el día. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy que este estudio bíblico sea de bendición, ya que siempre lo hemos dicho, el objetivo es dar a conocer la palabra de Dios, que muchos vengan al conocimiento, y que a través del conocimiento de la palabra de Dios, el estudiar, el escudriñar, recibir revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100 por 1 como árboles buenos.
y definitivamente le damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, porque Él nos permite a través de estos medios llevar la palabra, tanto allá en la iglesia en donde nos congregamos, en el ministerio Rama de Olivo, como cuando lo hemos hecho en la radio, en donde tenemos el privilegio de predicar también la palabra de Dios, en las iglesias donde nos han invitado a llevar también el mensaje de la palabra, también a través de las redes sociales. O sea, lo hacemos con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad. Y por eso, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante, siempre lo hemos dicho y lo seguiremos mencionando. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que estás caído o caída de la gracia, hoy es el día que el Señor te llama para que vuelvas al redil de las ovejas. Recuerda que no es lo mismo cuando alguien no conoce de Dios que alguien o alguna que sí conoce de la gracia y misericordia de Dios y que incluso le ha servido en algún privilegio. Hoy puedes regresar como el hijo pródigo al rebaño del Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque hoy nos permites nuevamente el estar acá llevando tu palabra. Gracias por este hermoso privilegio que nos das y que esta palabra sea de bendición para todos. Gracias, Señor, porque cada día estás hablando a tiempo y fuera de tiempo, ya que a través de este estudio bíblico, además de instruir, de recibir tu instrucción, todos, sin excepción alguna, también damos a conocer las buenas nuevas de salvación en ti, para que muchos y muchas que no te conocen, hoy te conozcan a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio que nos das. Sabemos que cada día debemos de buscar de ti, porque tu palabra nos dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, porque no debemos de pensar que ya lo hemos alcanzado todo, no. Todos los días estamos aprendiendo de ti, Señor, en lo espiritual, en lo terrenal. Y sabemos que el hombre y que la mujer, tanto aquel o aquella que te conoce como el que no dependemos de nosotros mismos, ni de nada, ni de nadie, solo de ti, Señor, porque tú eres la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Separados de ti nada podemos hacer, separados de ti no somos nada, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia y bendición. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día estás a nuestro lado. Estás ahí siempre, abriendo camino en aquellos corazones, en aquellas almas necesitadas. Porque cada día nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Y estás siempre restaurando y transformando nuestras vidas para que seamos árboles buenos y demos fruto. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. La honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración sean para ti, Señor. Sean para ti, oh Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que este estudio sea de bendición y que, si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, estemos nuevamente en la continuación del estudio bíblico, en el cual, pues, si el Señor lo permite, será en otra epístola, en el cual, pues, Él nos va a indicar para seguir
alimentándonos de la palabra, del conocimiento para ir creciendo y madurando en la fe. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, pastores del ministerio Rama de Olivo, que se encuentra en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala. Nuestros servicios los días miércoles, sábado a las 18 horas y los domingos a las 10:30 horas. Y siempre, a nombre de la congregación en general, de este su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, les deseamos que siempre se recuerden: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones.